Evaluación de la fractura. Fractura se define como pérdida de continuidad de los márgenes óseos. ¿Cierto? Y donde vamos a encontrar lo que llamamos una línea de fractura. Eso es una fractura. Dejamos la clase. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente fracturado? ¿Qué hacemos? ¿Lo anestesiamos? Lo anestesiamos, ¿no? ¿Duele mucho? ¿Sí? ¿No? Esto para reducir la fractura. No vamos a reducir nada. Vamos a evaluar. ¿Llegó un paciente cojeando? ¿Depende? ¿De qué? ¿De qué tan grave sea? ¿De la gravedad de la fractura? ¿Qué más? ¿Cómo? Pero para tomar la radiografía, ¿lo sedamos o no lo sedamos? Pero es que depende también. Va a depender del tipo de fractura que creamos que tenga. Acuérdense que cuando un paciente está fracturado, los músculos se contraen para mantener la estabilidad de la fractura. Entonces a veces tenemos una fractura estable. Ustedes por luchar contra un perro para anestesiarlo, pueden desestabilizar una fractura. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender? De la gravedad de la fractura. Hay pacientes que llegan con la pata fracturada, llegan saltando en tres patas y con la pata moviéndose para todos lados. ¿Es necesario anestesiar? No. ¿Ya? Hay pacientes que llegan con fracturas de columna, que están estables, que llegan caminando. Tú los anestesias y desestabiliza lo que estaba estable y el paciente ya dejó de caminar porque provocaste una compresión medular. ¿Ya? Entonces atento con eso. Siempre evaluar vistas ortogonales. ¿A quién nos referimos con vistas ortogonales? Por vistas por nómina, ¿cierto? Sí. Idealmente incorporar la articulación proximal y distal a la que nosotros pensamos que está la fractura del paciente. ¿Cómo vamos a clasificar a las fracturas? Esta es una clasificación del libro, una de las más simples, donde vamos a tener una fractura transversa, donde vamos a tener una fractura lineal, vamos a tener una fractura oblicua, desplazada. ¿Cómo le podemos llamar a esta fractura? También es oblicua, ¿no? Oblicua desplazada. Es una oblicua desplazada. Y además, fíjense, desplazada hacia medial o hacia lateral. Hacia... Si es fíjense la cabeza femoral. ¿Eso qué medial? Porque va a ser como la cabeza femoral. Podríamos hablar que hay una fractura que está con el cabo distal hacia medial y el cabo proximal hacia lateral. Porque no podemos saber cuál está desplazada, si se desplazó esta o se desplazó esta. Entonces hablamos de desplazamiento de ambos cabos de fractura. ¿Ya? Fracturas en tallo verde, que son normalmente las fracturas que encontramos en cachorros. Realmente vamos a encontrar fracturas que se llaman espiroideas. Es como cuando uno toma un apio y lo tratas de quebrar, le provocas una fractura al apio sin separarlo, sin fracturarlo completo. Esas son fracturas en tallo verde o fracturas espiroideas. ¿Ya? La misma fractura en tallo verde, que son fracturas que son sin desplazamiento. Y también podemos encontrar fracturas conminutas o sin conminutas. Conminuta significa con trozos de hueso. ¿Esta sería conminuta? No. ¿Cierto? No fue ser que para cachar la espiroidea con la tallo verde sería lo mismo entonces. Es una fractura en tallo verde espiroidea. ¿Ya? Según el número de líneas de fracturas, vamos a encontrar fracturas únicas con una línea de fractura, fracturas dobles con 2 líneas de fractura o fracturas múltiples con más de 2 líneas de fractura. Según la extensión de la fractura vamos a encontrar fracturas completas. Se fracturó de forma completa. ¿Qué hueso es este? El húmero, perfecto. Bien.
Eso debe ser la clavícula si ese es el número, ¿cierto? Ya, ¿cómo no saber quién es su? Tibia. La clavícula de la tibia. Bueno, tanto dibujo, menos dibujo, más anatomía, ¿estamos? Tibia, peroné, fractura completa, la línea de fractura cruza ambas corticales, a esto le vamos a llamar corticales, a eso le vamos a llamar cortical. Fracturas incompletas, donde la línea de fractura pasa solamente por una cortical, solamente fracturó acá y no fracturó la cortical de enfrente. ¿Sí o no? ¿Está fracturado ahí? Esa es la cresta tibial. Y hay una fractura común de la cresta tibial que se llama fracturas por avulsión, donde la cresta tibial se fractura por compromiso del cuádriceps. ¿Está fracturado esto? ¿Te dice que sí? ¿Sí, doctor? ¿Que sí? Parece fractura, pero eso es normal en un cachorro. Esas son las fisis de crecimiento. Esa es una fisis de crecimiento. Eso es una fisis de crecimiento. Eso es una fisis de crecimiento. ¿Ya? La fisis de crecimiento ustedes van a ver trozos de hueso separados, porque en esa zona no es hueso. ¿Ya? ¿De acá? ¿Este tiene fisis de crecimiento? No se aprecia fisis de crecimiento. ¿Ya? Según el número de fragmentos que van a componer la fractura, vamos a tener fracturas conminutas o sin conminutas. Esta sería una conminuta. Podríamos hablar que tiene una conminuta grande. ¿Sí o no? ¿Qué hueso es ese? Ay, pero ¿por qué dudas de un fémur? Según la forma de la línea de la fractura, que lo vimos en la primera o segunda imagen, vamos a tener fracturas transversas o fracturas en bisel. Y vamos a tener biseles largos y biseles cortos. El bisel largo es cuando el bisel corto es cuando el ángulo de la fractura es mayor a 45 grados. Y el bisel largo cuando el ángulo de la fractura es menor a 45 grados. Bisel corto, bisel largo. ¿Sí? Según la forma de la fractura, vamos a tener fracturas que son dentadas y fracturas que son espiroideas. Según el alineamiento de sus cabos, vamos a tener fracturas que son desviadas y fracturas no desviadas. O sea, podemos tener una fractura que está así. Tenemos que la tibia, la meseta tibial, tenemos el peroné, muchas veces el peroné no se fractura, y tengo una fractura no desviada, o tengo una fractura desviada. Les dibujé porque me acordé que ahí no tenía nada. Según la posición de los cabos de fractura, vamos a tener fracturas cabalgadas, lateralizadas o rotadas. ¿Esta fractura qué sería? Cabalgada, ¿cierto? ¿Sí o no? Está cabalgada, una sobre la otra. ¿Podríamos hablar de lateralizada? También podríamos hablar de lateralizada. ¿Ya? Se cabalgó hacia el lado. Y rotada, no estoy tan seguro que esté rotada, porque si yo tomo la fractura y la estiro, esto seguramente va a caer justo ahí. ¿Cuándo sabemos que la fractura está rotada? Cuando el pie debería estar así y ustedes ven que el pie está así. ¿Sí o no?
Según la región anatómica de la fractura, vamos a tener fracturas diafisiarias, la zona de la diáfisis, vamos a tener metafisiarias, la metáfisis, o fracturas, de nuevo, epifisiarias, metafisiarias y diafisiarias. Entonces vamos a tener una epífisis distal y una epífisis proximal. ¿Sí o no? Una metáfisis distal y una metáfisis proximal. Vamos a tener una diáfisis. Y podemos hablar en el centro de la diáfisis, o en el tercio proximal de la diáfisis, o en el tercio distal de la diáfisis. ¿Está bien? Esta fractura, ¿qué fractura sería? Metafisiaria. No, no es metafisiaria. Diáfisis distal. Exacto. De fémur. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿No sé? ¿Se ve la cabeza femoral? Ya, pues, ¿qué pasó? Ya pasaron la anatomía hace como 3 años. ¿Qué es lo que es? Fémur o húmero. Fíjense acá. Fémur o húmero. Ya, pero no se me caigan en esto. No graben esto. Es un fémur. El problema es que no ven la cabeza femoral porque la cabeza femoral está hacia adentro. Está así. Si fuera un húmero, normalmente aquí, ¿qué deberíamos ver? La fosa de cráneo, no puede ser. Bien, doctor. ¿Por qué no me lo dijo? Es que esperé que el otro diga. Ah, perfecto. ¿Ya? Seguimos. Vamos a tener fracturas patológicas, que son aquellas que derivan del debilitamiento del hueso. Y vamos a tener fracturas neoplásicas, que esta semana nos tocaron 2. Fracturas por infección. Incluso pueden ser fracturas que vienen de una reparación de una fractura. O sea, se reparó una fractura, se puso una placa y hubo una osteomielitis secundaria que hizo que el hueso nuevamente se volviera a fracturar. Pacientes con hiperparatiroidismo, nos tocó hace un año, yo creo que 2, del zoológico de Rancagua. No sé si alguien lo conoce. Dieguito nos llevó un puma. No era un puma, era un tigre. Era un tigrecito. Y también dentro de las fracturas patológicas vamos a tener fracturas que son fracturas que se llaman impactadas. ¿Ya? Una fractura impactada, si yo salto del segundo piso, caigo con los 2 pies, el hueso se va a golpear y se va a reventar. Eso es una fractura por impacto. ¿Ya? La fuerza del trauma se va a disponer en el eje axial, acortando el hueso. ¿Ya? Obviamente está claro, o sea, ningún hueso va a quedar más largo si se fractura. Fracturas en depresión, vamos a tener fracturas condilares, supracondilares o epicondilares. Y también vamos a tener el tipo de fracturas que no son fracturas en sí, sino que son fisuras, que son fracturas incompletas, que derivan de un foco de fractura y comprometen la reducción ósea. ¿Ya? Fracturas en chip, donde se va a desprender un trocito pequeño de un hueso. Fracturas en laja, que son poco frecuentes, son fracturas que afectan a los huesos cuboideo, normalmente al carpo y al tarso, y que son líneas de fracturas que van de una superficie articular a otra. Si tenemos la zona del carpo, con los huesitos arriba y los huesitos abajo, normalmente hay una línea de fractura que pasa de un hueso carpial y pasa de un lado a otro. Y es un huesito que se fractura, ¿ya? Y que me va a dejar 2 superficies articulares, esta superficie superior y la superficie inferior, con líneas de fractura, ¿ya?
Lo que hablábamos recién, fractura por abulsión. La fractura por abulsión se produce por un desgarro óseo por tracción. Acuérdense que aquí, ¿cómo se llama el músculo que llega hasta la rótula? ¿Cómo se llama? Anatomía, chiquillos. ¿Les va a servir para medicina? Cuádriceps. Acuérdense que la rótula es parte del cuádriceps. Se supone que es una malformación ósea del cuádriceps. O sea, esto es parte completa del cuádriceps. Y de aquí hay un ligamento fémuro tibio rotuliano que llega hasta la cresta tibial y que empieza a tirar. Y que tira, y que tira, y que tira, y que por un sobreesfuerzo lo puede desgarrar. Podemos tener eso. Una fractura por abulsión. Y a veces esto está aquí bastante bien y a veces esto está por acá arriba. ¿Ya? Son fracturas difíciles de reparar, pero sí se reparan. ¿Ya? Las fracturas Salter-Harris, que son una de las fracturas más comunes que se van a encontrar en la clínica diaria, créanme que dentro del quiz va a haber, les voy a preguntar por una Salter-Harris. Así que si te quedas dormido, que ponga atención porque esto es pregunta de cátedra y es pregunta de quiz. Las fracturas de Salter-Harris son fracturas que comprometen el cartílago de crecimiento. O sea, un perro de 3 años tiene una fractura de Salter-Harris. No. ¿Ya? Acuérdense, las Salter-Harris son fracturas de perros en crecimiento o de huesos en crecimiento. ¿Ya? Y normalmente en la zona del cartílago de crecimiento es la zona hipertrófica más débil que tiene el huesito. Y esas son las fracturas de Salter-Harris. Y eso es lo que se tiene que aprender. ¿Qué le pasó a este pobre hueso? Que le duele, pero no le duele tanto. La Salter-Harris tipo 1 solamente se afecta a la fisis de crecimiento. O hay un desplazamiento de la fisis de crecimiento o hay un compromiso único de la fisis de crecimiento. La de tipo 2 se afecta a la fisis de crecimiento, pero además se afecta a la metáfisis. ¿Ya? No se duerma otro. Esto lo tiene que aprender. La de tipo 3, fisis de crecimiento y epífisis. Acuérdense, epífisis, fisis de crecimiento y estas son las metáfisis. Metáfisis, fisis y epífisis. ¿Está? La de tipo 3, fisis de crecimiento y epífisis. La de tipo 4, que es la más dolorosa, fíjense cómo está este pobre. Hasta el ojo se le tiró afuera por el dolor. Se afecta fisis, epífisis y metáfisis, que son las más difíciles de corregir o de solucionar. ¿Ya? A pesar de que esta también es complicada de solucionar, esta es la más difícil. Porque la reparación ósea en esta son muy malas. ¿Ya? Y por último, la de tipo 5, ¿qué le pasó a este? Como que está en el baño, ¿cierto? Es una fractura por compresión. La parte de arriba del hueso, pum, se fue hacia abajo y esta parte se quedó ahí tranquilita y hay un aplastamiento de la fisis de crecimiento. ¿Ya? Entonces recuerden, la de tipo 1, fisis. La de tipo 2, fisis, metáfisis. Tipo 3, fisis y epífisis. La 4, epífisis y metáfisis, que es la más dolorosa. Y la tipo 5, por... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Está claro? ¿Se aprendió usted, doctora? Usted llegó tarde, pero estaba en la clase, se lo voy a repetir. La Salter-Harris tipo 1, solamente la fisis de crecimiento. La tipo 2, fisis y metáfisis. La de tipo 3, fisis y epífisis. La de tipo 4, fisis, epífisis y metáfisis. O sea, todos afectados. La última, la de tipo 5, por compresión. Pum, se apretó la fisis de crecimiento y quedó aplastadita. Si esos dibujos bonitos los vemos así,
está normal. Acuérdense que tenemos que ver la fisis de crecimiento. Fisis de crecimiento, eso no son fracturas, acuérdense que es un cachorro. Acá solamente está afectada la fisis. Acá fisis y metáfisis, ¿cierto? Tipo 2. Tipo 3, fisis y epífisis. ¿Sí o no? Acuérdense que la metáfisis está para acá. La de tipo 4 rompió los 3. Fisis, epífisis y metáfisis. La de tipo 5. ¿Sí? ¿Está claro, no? ¿Está fácil? Facilísimo. ¿Y esta? ¿Qué fractura es? ¿Se fracturó la fisis de crecimiento? Sí. ¿Se fracturó la epífisis? ¿La metáfisis? Sí. Entonces, ¿cuál sería? Tipo 1, solamente la fisis. Tipo 2, fisis y metáfisis. Tipo 3, fisis y epífisis. Y la 4, todo. ¿Y aquí? 2. Fisis y metáfisis. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Y aquí? No veo nada. ¿Qué se fracturó? No veo. ¿Quién lo ve? Aquí está la fractura. Aquí está la fractura. Parece que hay un cóndilo y aquí está el otro cóndilo. Fíjense, aquí viene la línea del hueso y aquí no está. Esta se quedó en posición y esta se bajó. Vamos a ver. Primero, ¿es un paciente Salter-Harris? ¿Sí o no? Sí, porque hay fisis de crecimiento, ¿cierto? Bueno, veamos. ¿Epífisis? ¿Se fracturó? Sí, sí, se fracturó la epífisis, lo más seguro que la fisis también. ¿La metáfisis? También. ¿Tipo? 4. Eso usted informa. Tipo 4. ¿Y aquí? Vamos. ¿La epífisis está fracturada? No. ¿La fisis? ¿La metáfisis? Sí. También. Esto va acá. ¿Sería? Tipo 2. ¿Sí o no? Clarito. Estas tienen bastante buena resolución quirúrgica. Esto lo ponemos en su posición, tiramos un clavito para acá, un clavito para acá y a veces un tornillo de compresión esa zona y listo, se acabó el problema. Porque como no es articular, tiene alta probabilidad del paciente volver a caminar sin problema. Las que tienen problemas son las que afectan la epífisis. ¿Ya? ¿De aquí? ¿Qué tipo? ¿Está afectada la fisis de crecimiento? Perfecto. ¿Está afectada la metáfisis? ¿Y la epífisis? Perfecto. ¿Qué dicen? 4. 4, ¿seguro? ¿Se la juegan por un punto en la prueba? ¿Doctora que se me quedó dormida? ¿Está segura? ¿4? ¿Pero por qué no saben? Miren, ¿está afectada la epífisis? ¿La fisis? ¿Y la metáfisis? ¿Es tipo 4? ¿Se quiere ganar medio punto en la prueba? ¿Cómo están los cartílagos de crecimiento? No es Salter-Harris. ¿Sí o no? No hay fisis de crecimiento. Entonces no es Salter-Harris. Es una fractura común. Esta no se puede clasificar como Salter-Harris. Podría ser un Salter-Harris, sí, pero no es clasificable dentro de la Salter-Harris. ¿Está? Esta es una pillería que les voy a poner en la prueba. Rayos. Pero si ya lo vieron, ya lo saben. Ya vimos todas las fracturas, no hay más fracturas. O sea, hay un montón de tipos más de clasificación de fracturas. Las pueden buscar en literatura y todo. Pero para mí, si se aprenden todo lo que vimos de aquí para atrás, es suficiente. ¿Ya? Tipos de reparación, vamos a tener reparaciones directas y vamos a tener reparaciones que se llaman indirectas. La reparación directa está dada por una reducción y alineamiento perfecto de la lesión. Hay una estrecha distancia entre los cabos óseos, hay formación de tejido fibroso, se reconstruyen los canales de Havertz
y hay unión de los cabos obviamente después de la fractura. O sea, si ponemos una placa de compresión, tengo una fractura, y pongo una placa de compresión, lo que normalmente debería tener, tornillos, y aquí la línea de fractura casi no se ve. Eso sería una reparación directa. ¿Ya? Donde hay una estrecha distancia entre los cabos óseos de las fracturas, se forma tejido fibroso de forma bastante rápida, se reconstruyen los canales de Harvest y obviamente hay unión de los cabos, y generalmente en las reparaciones directas los puentes óseos son muy chiquitos. ¿Ya? La reparación indirecta, hay una distancia mayor entre los cabos óseos, donde van a haber micromovimientos, no va a haber tejido fibroso y no van a haber canales de Harvest. Entonces, esta misma fractura me quedó mal. No me quedó mal, no me quedó tan bien. Y hay una pequeña separación. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Lo primero, voy a tener una formación de un coágulo en esa zona. Voy a tener tejido de granulación sobre el hueso, voy a tener tejido fibroconectivo, fibrocartílago, y al final voy a tener una osificación abdominal. Obviamente una reparación indirecta es una reparación igual que la directa, pero es más lenta. ¿Ya? Y generalmente con una separación entre los cabos óseos voy a tener puentes óseos más grandes. ¿Ya? Factores que nos van a afectar la reparación: calidad de la reducción y el sistema de fijación, o sea, lo que utilicemos nos va a afectar en la reparación del tejido, la estabilidad que le demos, la viabilidad de los tejidos adyacentes, o sea, los músculos y la piel, el tipo de hueso que se va a afectar, si es un hueso largo o es un hueso articular, si hay proceso de infecciones secundarias, o la edad o patologías previas de los pacientes. O sea, ese tigre con hipertiroidismo no se operaba ni aunque me lo regalaran. Porque lo que le pusieras en los huesos son tan débiles que no aguantan nada. Por último, fase de la reparación, más o menos entre los 5 y 10 días, los márgenes de fractura todavía están mal definidos y la línea de fractura está ensanchada. Entre los 10 y los 20 días hay un callo periostal y endostal, ahí la línea de fractura está más estrecha, o sea, se disminuye y los fragmentos van a perder opacidad. Después de los 30 días, la línea de fractura tiende a desaparecer, que es lo que normalmente no pasa. El callo cada vez óseo más opaco y con signos de remodelación. Y después de los 3 meses, viene recién la remodelación, hay un patrón trabecular y hay corticales y cavidad medular cada vez más evidentes. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Fractura oblicua. ¿Qué tipo de fractura? Oblicua. ¿Oblicua? Perfecto. ¿En bisel? Sí. ¿Corto o largo? Largo. Perfecto. ¿Desplazada o no desplazada? No desplazada. ¿Rotada o no rotada? No rotada. ¿Cabalgada o no cabalgada? No cabalgada. ¿Ya? ¿Cuántas conminutas tiene? Ninguna. Ninguna. Entonces, sería una fractura completa e incompleta primero. Completa. Completa, fractura completa. ¿Qué más? Oblicua. En bisel. Fractura oblicua. Perfecto. En bisel. En bisel largo. Perfecto. 5 minutos. Dijimos sin desplazamiento, no cabalgada. Listo. Para mí con eso es suficiente. ¿Ya? ¿Qué le pasó a esta fractura? Hay un callo óseo, hay un puente óseo. ¿Cuánto tiempo debería llevar más o menos esta fractura? Esta se fracturó hoy. ¿Y esta, que es la misma? 30 días. 30 días. ¿Y aquí qué pasó? Si veo las corticales, 3 meses, 3 meses o más. o más. ¿Ya? Entonces acuérdense que entre más estable es la fractura, más rápido es la osificación. Los puentes óseos que se forman son más pequeños. Y cuando ustedes ya ven las corticales, porque ya pasaron los 3 meses. Eso está perfecto. ¿Ya? Vamos a evaluar una reparación ósea con radiografía, obviamente. Se hace una primera evaluación antes de la cirugía, está claro, y hipoquirúrgico, está claro. Evaluamos cada 4 a 6 semanas. Lo que normalmente vamos a ver de una fractura es su alineamiento, que esté bien el hueso,
que esté bien el cartílago, que esté estable, y vamos a ver los tejidos suaves, o sea, músculo, piel, todo. Alineamiento. Presencia o ausencia de cambios en la alineación. Debemos tener como referencia la radiografía previa, o para ver cómo quedó nuestro paciente. Muchas veces el paciente quedó derechito. Hoy tengo un paciente en la clínica, me llegó, lo operamos la semana pasada. Yo encuentro las cosas buenas y las cosas malas. Me llegó la semana pasada y él era un Yorkie que se fue a su casa pisando, se fue apoyando, subió bajo escalera, hizo su vida normal, y ayer en la mañana se dobló la placa. Entonces, si le tomo no alcancé a tomar radiografía por los tiempos, pero llegó con la placa doblada, una placa radiocúbito. Entonces, si le veo el alineamiento, ya no está alineada esa fractura, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo que ver. Pero tengo que tener como referencia la radiografía previa. Yo a los dueños les paso una radiografía previa donde les digo, mira, estaba alineado, estaba ok, te dije que hiciera reposo, no hiciste reposo. ¿Ya? Y esas son las cosas que pasan cuando uno no hace reposo. Esto es lo mismo con nosotros. Si usted no sé si algunos de ustedes lo han operado por alguna fractura ósea, ¿qué es lo que normalmente te dicen? ¿Sale a jugar a la pelota al día siguiente? ¿Sale a correr? Tampoco. ¿Qué les dicen? Una semana, 2 semanas, reposo. Incluso muchas veces te ponen una bota sin taco para que no apoyes. O estar en reposo en cama. A los perros nuestros es imposible decirles eso. O sea, estamos en desventaja en relación a los traumatólogos humanos. ¿Cómo quedó esa? Alineado. ¿Está alineado o está desalineado? ¿Quién dice desalineada? Está derechito. Está derechito el hueso. Está alineado. Está derechito. Está derechito. Está derechita la zona articular. Eso es un hueso que está alineado. Está perfecto. O sea, alineó, no se ve ni siquiera la línea de fractura. ¿Tiene más de 3 meses? Sí. Tiene más de 3 meses. ¿De aquí? Desalineado. No. O alineado. Ay, que no veo. Normalmente ustedes toman el centro y tiran una línea. Poquito de esa línea. ¿Sí o no? Normalmente nos quedan así. Súper difícil. Y además, piensen que los perros no tienen la misma alineación que tenemos nosotros. Nuestros huesos son más rectos. Los perros tienen cierta curva. Pero este fue un paciente que se hizo abierto, o sea, nosotros vimos cómo quedaron los cabos óseos, los cabos óseos quedaron bastante bien. Fíjense, esta sería una reparación directa o indirecta. Ahí va la cortical. Mira, aquí casi no se nota la línea de fractura en ese lado. Pero ahí hay un pequeño espacio, suficiente para que sea indirecta, para que haya micromovimientos. ¿Ya? Hueso. Vamos a evaluar la reparación inicial y la reparación tardía. En la reparación inicial vamos a tener un ensanchamiento de la línea de fractura y formación de callo óseo. Cuando es tardía va a haber una opacidad en el área de la fractura y va a haber remodelación. ¿Cómo evaluamos el cartílago? Vamos a evaluar en caso de fracturas articulares cómo está el hueso subcondral, presencia de derrame sinovial, osteofitos o anteciofitos y migración de implantes. No me acuerdo si les conté que a un paciente le pusimos un implante, le pusimos 2 clavos, una fractura Salter-Harris de fémur. A los 3 años llegó porque el dueño le sentía algo acá arriba. Le tomamos una radiografía control, tenía un solo clavo y el otro clavo andaba por acá arriba. Salió por la cadera. Una incisión con el bisturí, cosas que pasan. Que no es tan anormal que pase ya el movimiento de implantes. En los implantes vamos a evaluar migración de implantes, vamos a evaluar cómo está la fractura, vamos a ver si se dobló o no se dobló los implantes y vamos a evaluar también las regiones periimplantes alrededor del implante. ¿Qué pasó con este implante? Primero, ¿cómo está esa línea de fractura? Desalineado. Está como un poco desplazado, ¿no? No quedó así como 100 puntos, como que le faltó una gota. ¿Qué le pasó a ese implante? Está unido ahí. Ese implante está molestando. ¿Qué tenemos aquí? Cartílago articular, ¿cierto? Eso es cartílago articular. ¿Y cómo se llaman estos cojinetes que están en esa zona? Meniscos.
Entonces a este le duele los meniscos porque el clavo se pasó 0,1 milímetro de lo que debería estar. ¿Ya? Y eso, También está sobrepasado. que es la nueva moda, la nueva técnica de peleo, donde se corta la tibia, se gira el plato tibial, se cambian las presiones que da el fémur contra la tibia, y aquí hay un implante que está bastante bonito, que quedó bastante bien puesto, pero se sale un poco. ese cachito va a morir. Ese cachito va a poner toda la cirugía. ¿Ya? ¿Qué más vamos a evaluar en los implantes? Que aquí alrededor del implante no haya líneas negras. Que esté así, claro. Si hay líneas negras alrededor de los implantes es porque el implante está medio suelto o está provocando algún tipo de foco infeccioso. Ah, lo otro. Fíjense esta fractura. Esta fractura no es una fractura simple. Mira. ¿Se fijan? Y a pesar de que no es una fractura Salter-Hardy, es una fractura compleja, donde está afectada la fisis, o sea, está afectada la epífisis y la metafisis, porque no hay fisis de crecimiento. ¿Sí? Lucencia perimplante, lo que hablábamos recién, debido a migraciones o a necrosis térmicas o a osteomielitis. Yo por mucho tiempo usé taladro, Black & Decker, Bauker, y hay muchas clínicas que lo utilizan. El problema es eso, que tiene muchas revoluciones y puedes quemar el hueso, provoca necrosis térmica. A nosotros normalmente no nos pasó porque usábamos pacientes con buen torque y nunca le dábamos toda la potencia. Yo nunca vi necrosis térmica, osteomielitis súper poco frecuente, pero también seguramente tuve. Pero los taladros que son quirúrgicos normalmente no deberían provocar necrosis térmicas. Y siempre utilizar buenas brocas, porque una broca mala también te puede provocar necrosis térmica. ¿Ya? Cuando hay una lucencia perimplante es el momento de retirar los implantes y normalmente el callo óseo va a generar un puente evidente que también nos va a llevar a sacar el implante. Y todo esto obviamente la lucencia perimplante va a depender del tipo de implante. Si pongo un tornillo va a tener normalmente menos movimiento que si pongo un clavo. Y si pongo un clavo sin rosca. ¿Qué pasó aquí? Está suelto. Fíjense la lucencia que hay ahí. Se salió. Fíjense la lucencia que hay ahí. ¿Qué pasó con los tornillos? Se salieron. Están sueltos. ¿Y por qué se soltaron? Pues son muy cortos. ¿O no? Porque estamos en una zona articular. Y seguramente estaban tocando la zona articular. ¿Ya? ¿Y ahí? Cáncer. Normalmente es un proceso inflamatorio. ¿Ya? Normalmente es un proceso inflamatorio. No se puede descartar que haya una osteomielitis en esa zona. ¿Qué se hace con esto? Se abre, se sacan los implantes, porque este implante ya hizo lo que tenía que hacer, ya no se nota línea de fractura. Se saca el implante, se toma una muestra para cultivo antibiograma para ver qué es lo que hay y con eso se acaba el problema. Evaluamos los tejidos blandos para ver si hay enfisema o inflamación post cirugía y si hay post cirugía debería remitir entre los 7 y los 10 días. Si no remite hay que evaluar el enfisema, el aumento del tamaño, la reducción de las masas musculares y presencia de focos de calcificación externa. ¿Qué pasó aquí? Esta cirugía quedó perfecta. La cirugía que quedan bien, otra que quedan mal, esta quedó muy bien. ¿Notan los focos de fractura? No se notan los focos de fractura, pero fíjense esta calcificación que hay aquí. ¿Se fijan? Esos focos de calcificación al paciente le pueden estar provocando molestias o puede que no estén provocando nada. ¿Ya? Pero para eso son las radiografías postquirúrgicas. Para ver qué pasa, porque mira, en esa zona no va a pasar nada. Pero esa calcificación en esa zona, que es articular, le va a provocar dolor y cojera. Vamos todos, ya queda poco. ¿De aquí? ¿Cómo se ve? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Un mes? ¿Qué pasó aquí? Se quedó un pedazo de hueso. Hay que tratar de sacarlos. Si tú este pedazo de hueso no lo sacas
no lo sacas, existe la posibilidad de que te hagan secuestro óseo y esto se infecte y tengas una osteomielitis secundaria hecha después de una fractura que te quedó perfecta. ¿Ya? Tú lo puedes tocar, si lo tocas, si está con tejido, si está con un músculo adherido, no es necesario sacarlo porque es un tejido que se va a desligar. Incluso te puede servir para ponerlo en la zona de la fractura. Pero si es un trozo de hueso suelto que se va a morir, hay que sacar. ¿Ya? Un buen callo óseo, este paciente debe llevar por lo menos 30, 40 días. El problema, lo que me complica, es que todavía se ve se la ve la línea de fractura. fractura. ¿Ya? Y normalmente estos implantes no se sacan. ¿De aquí? La articulación Este tornillo, está suelta. que son tornillos de media roja, que son tornillos de compresión, tendría que haber llegado hasta acá. Este tornillo llega hasta el fondo del cóndilo. Cuando tú aprietas, este cóndilo se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Y hace que la articulación quede bien. ¿Pero qué pasó? Está suelto. Está suelto. Suelto, fíjense la lucencia que tiene ahí. Está suelto. Ya no está ejerciendo su función y este codo se está muriendo. Está con signos artrósicos. De hecho, tratando de hacer flexión y extensión, no van a tener que hacer nada ni de flexión ni extensión. ¿Y aquí? Todavía se ve la línea de fractura, este también debería llevar 30 40 días. 30 40 días lo mismo. Focos infecciosos. Se ve un gran callo óseo. Sí podría ser que haya algún foco de osteomielitis en esa zona, porque no se ven las corticales como se deberían ver, que son dos líneas blancas al ladito del hueso. Eso es hueso.